Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, donde cada episodio está lleno de contenido de valor. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante e indispensable, especialmente en estos tiempos de cambio climático y temperaturas extremas como nunca antes las habíamos visto. Y nos enfocaremos en cómo crear arquitectura confortable para habitar, considerando los aspectos climáticos. En el campo de la arquitectura, una rama fundamental es la arquitectura bioclimática, y para adentrarnos en este tema contamos con la presencia de un verdadero experto. Y es un placer presentarles a Enrique Sánchez Pugliese, maestro en arquitectura, quien compartirá con nosotros su profundo conocimiento sobre este fascinante tema. Y bueno, antes de empezar les voy a platicar un poco de la trayectoria del arquitecto Sánchez Pugliese. Enrique de Jesús Sánchez Pugliese es un arquitecto por la Universidad Veracruzana, egresado con mención en el examen, con maestría en arquitectura solar por la Universidad Autónoma de Baja California, egresado con mención honorífica. Se desempeñó como docente de tiempo completo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón, coordinador y gestor del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática, proyectista y constructor de edificaciones en diversos géneros arquitectónicos con sustento bioclimático. Ha desempeñado los cargos de director en la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón, director general del proyecto del campus universitario Calasanz, en el cual tuvo un reconocimiento a nivel nacional por CEMEX. Desde 1992 ha colaborado con la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, impartiendo cátedras de licenciatura y posgrado, conferencias, publicaciones, proyectos de investigación, asesoría académica, asesorías de tesis de licenciatura y maestría, y ha obtenido diversos reconocimientos, como reconocimiento académico de la Facultad de Arquitectura al mérito escolar, reconocimiento internacional en el concurso de arquitectura celebrado en Varsovia, Polonia. Dentro del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, reconocimiento como valor juvenil otorgado por el Gobierno del Estado, reconocimiento por codirección del proyecto Campus Universitario Calasanz de la Universidad Cristóbal Colón, primer lugar nacional concurso de diseño mobiliario de interés social, organizado por FONACOT y dependencias del Gobierno Federal, medalla de oro en la primera Bienal de Arquitectura Estatal de la obra Vivienda Mínima Bioclimática, mención honorífica en la primera Bienal Estatal de Arquitectura por la obra de remodelación del Centro Cultural de Lenguas Modernas, medalla de plata en la segunda Bienal Estatal de Arquitectura con la obra en coautoría Residencias Estudiantiles de la Universidad Cristóbal Colón, medalla de plata en la tercera Bienal Estatal de Arquitectura con la obra de coautoría de Escuela de Medicina Campus Calasanz, premio nacional en la categoría de arquitectura sustentable organizado por CEMEX en la obra Campus Universitario Calasanz. Cuenta con publicaciones de artículos y ponencias en revistas de arquitectura dentro del campo temático del bioclimatismo, y también es un investigador, y en el ámbito experimental en la actualidad está liderando el desarrollo del proyecto del equipo de observación de mecánica de vientos, conocido como el túnel de vientos bidimensional de baja velocidad y doble cámara de visualización, que de eso vamos a platicar un poquito. Y bueno, bienvenido arquitecto. Wow, ¿cuántos premios, eh? Pues bueno, siempre hemos sido inquietos de confrontarse, de medirte, Claro. y de estar en diferentes foros de los cuales pues siempre va a haber un aprendizaje. Claro. Desde la época de estudiante, ¿no? Qué padre, me da mucho gusto tenerlo aquí y poder platicar con usted, porque desde que yo tuve como que el sueño, la idea de hacer este podcast, siempre pensé en usted como mi primer invitado. Siempre decía, el arquitecto Pugliese tiene que estar ahí, la gente lo tiene que conocer, y bueno, es un honor tenerlo aquí con ustedes. Gracias. Arquitecto, platíqueme, ¿qué es la arquitectura bioclimática? Pues mira, con el paso de los años, yo ya le he puesto muchas interpretaciones. Okay. ¿Sí? Y he concluido que la arquitectura bioclimática es la buena arquitectura. O sea, es así, es la arquitectura sensata.
he usado mucho esa palabra también de sensatez, ¿no? De estar muy consciente de tu sitio, de tu contexto en el cual tienes que tomar decisiones de proyectos, porque el sitio te marca las variables a manipular, en este caso enfatizando la parte del clima como un punto relevante dentro de las decisiones de proyectos. En términos generales, si nos vamos a la literatura, cuando se habla de arquitectura con el apellido bioclimático, sí tiene que ver con la adecuación lo más idóneo posible al clima o al sitio y al microclima donde estás sembrando tu idea o donde vas a construir, en pocas palabras. Que responda a una condición de desierto, como puede ser Sonora, Mexicali, o sea, en Sonora, Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Claro. Que responda a condiciones muy frías, como puede ser Toluca, o que responda a cuestiones muy húmedas, como puede ser muy húmedas en la atmósfera, como puede ser Veracruz. Y que ante eso, tu consecuencia de esos proyectos va a ser en que tu objeto arquitectónico sea muy eficiente en el consumo de energía. Va a consumir energía, pero que sea eficiente. Lo van a agradecer las máquinas, lo van a agradecer los motores, lo va a agradecer ahora Comisión Federal de Electricidad, lo va a agradecer siempre la naturaleza, claro. Porque cada vez la vas a desbastar menos por la necesidad de energía. Y el punto final o el objetivo general es que como habitante, como usuario de esa edificación, pues estés cómodo, ya dijiste hace un momento esa palabra, estés confortable, estés cómodo y que realmente, si hablamos de casa, tú llegues a tu casa y realmente descanses. Claro. Que es tu gran refugio, tu cobijo. O si llegas a estás en cualquier otro género de edificación, hospital, escuela, biblioteca, fábrica, las actividades humanas se lleven de una manera donde el organismo humano no se esté forzando, o sea, se lleven de una manera adecuada. Serás más productivo si eres un técnico en una industria, te concentrarás más en un trabajo de cualquier índole, porque tu organismo no está forzándose claro. a equilibrarse térmicamente en un edificio que está sobrecalentado por un mal diseño, por una mala adecuación al sitio. Entonces, bueno, si le ponemos los dos términos, arquitectura bioclimática, pues tiene que ver con esa congruencia de manipular los elementos del clima, principalmente el gran protagonista que es el sol, donde en ciertos climas, pues tu diseño se defenderá del sol, de la radiación que va a incidir sobre tu edificación, y en ciertos climas vas a querer captar esa radiación solar como una respuesta de manera muy eficiente de que el edificio intercambie energía térmica con su medio ambiente. Pero si haces buena arquitectura bioclimática, en consecuencia es arquitectura, claro. en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Me gusta mucho que tenga su propia definición y que a lo largo, yo creo que todo buen arquitecto tiene su propia definición de arquitectura y creo que estoy de acuerdo con usted en que una buena arquitectura es una arquitectura bioclimática, definitivamente. Un poquito vamos a hablar de cuáles son, bueno, ¿qué es para usted arquitectura? También es una definición polémica. Yo tengo una anécdota simpática de cuando estuvimos llevando la dirección de la Escuela de Arquitectura en la universidad, en el Colón, pues organizaba cursos de capacitación al cuerpo de profesores, en afán de subir un poco la calidad, en afán de tener un lenguaje más común y hacer más equipo. Y recuerdo que en un curso, quien invitamos a dar el curso, que era una pedagoga, lanzó esa pregunta. Y en las 2 primeras horas, entre todos los profesores de arquitectura, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Sí. Alguien hablaba de arquitectura es un oficio de construcción, y alguien hablaba arquitectura es un fenómeno. Y las 2 definiciones a mí me parecían, o las 2 interpretaciones acertadas, ¿no? Claro.
Y cuando escuché esta de arquitectura es un fenómeno, que la planteó el arquitecto José Luis Freire, que es un arquitecto que yo respeto mucho, buen amigo mío, muy talentoso, dije, pues sí, sí es un fenómeno, ¿no? Pero bueno, arquitectura, al final de cuentas, existen infinidad de definiciones de los grandes maestros, pues con fondos muy filosóficos, de alta complejidad. Yo soy muy pragmático, ¿no? Y quizás la parte de lo bioclimático subraya lo pragmático, de hacerlo como muy concreto, de que las cosas tengan sus porqués, tengan sus respuestas. Y pues para mí la arquitectura, si no tiene un énfasis social que realmente ayude, tendría una carencia. O sea, si la balanza se va por la parte estética, por lo estético, que es una variable importante en el fenómeno arquitectónico, claro, pero si se va por eso en el sobrepeso, puede carecer de cosas fundamentales que tienen que ver con la funcionalidad. Pero la funcionalidad, y yo lo planteé desde mi tesis de licenciatura, entendiendo funcionalidad del todo, no esta parte bidimensional de asociación de zonas y de interrelación de espacios y de circulaciones, sino la funcionalidad como el objeto en su integración, en su configuración, en su morfología, todo funciona. Y siempre lo pongo como ejemplo con los grupos, como es un avión, como es un coche, donde la forma es función. Claro. Si no es así, pues no podría tener sustentación un avión, o un desplazamiento hidrodinámico o un barco. La forma responde a una funcionalidad de alta eficiencia, y esa alta eficiencia tiene que ver con la energía óptima en su consumo para que funcione, ¿no? Nos puede llevar también a esta analogía con lo orgánico, con la naturaleza. Llegar a un sitio e inspirarse en la flora o en la fauna, en cómo se vive, y que eso te dé pautas a la toma de decisión de tus proyectos, pues es un camino realmente valioso. Si vas a construir en el desierto, pues tendrás que construir como hacen sus habitáculos los animales, que prácticamente es enterrado, ¿no? Mexicali debería ser una ciudad subterránea, básicamente. Y hablo de Mexicali porque, bueno, como viví allá, pues la conozco y la sufrí, la sentí y demás, ¿no? Digo, la sufrí en cuestión climática. Claro. Y la respuesta que tiene esos contextos es, en el caso de los animales, estar protegidos al abrigo de la tierra, encontrar más estabilidad térmica en el subsuelo, y a nivel de la flora, podríamos poner el ejemplo de los cactus, de los saguaros, pues las formas compactas, la densidad de su epidermis, pues la masa activa o la masa térmica, y saber ver la naturaleza es también poderla interpretar un poco hacia el camino de la ciencia llamada biónica, hacia tus diseños arquitectónicos. Perfecto. Algo que de lo que estamos hablando de la pregunta, ¿qué es arquitectura? Pues arquitectura, como pueden ser, venir nos podemos ir la etimología de la palabra y hablar que arquitectura es, etimológicamente significa algo, ¿no? Y es cierto, cada arquitecto tiene diferentes interpretaciones de la arquitectura, y sí hay mucha polémica de qué es arquitectura, pero la polémica en sí es de qué es la buena arquitectura, ¿no? Porque pues la arquitectura cada quien la puede definir de diferentes formas, y nos podemos ir, como digo, a la etimología de la palabra y entender la arquitectura como definirla, ¿no? En el diccionario, y tener su definición de qué es la arquitectura, pero ya cuando te haces la pregunta, ¿pero qué es buena arquitectura? Ahí es donde viene esta polémica de justo de lo que está hablando, que de lo que mencionaba es en un equilibrio, ¿no? Estaba mencionando justo un equilibrio entre la belleza, entre la funcionalidad y entre todas estas cosas, y yo creo que justo ahí debería de enfocarse el arquitecto, ¿no? En irse en ese equilibrio de todas las variables, posibles variables que tiene la arquitectura. No sé, por ejemplo,
cuando tú vas a diseñar cualquier cosa, en este caso una casa habitación, tú vas a ver lo que me comentaba de todo el entorno social, el entorno climático, el entorno de la fauna y también al habitante, ¿no? ¿Qué va a hacer el habitante ahí adentro, ¿no? Va a vivir, va a dormir, va a comer, va a trabajar y todo eso en conjunto en el diseño se tiene que ver y hacer un equilibrio entre todo eso. Pero para mí es muy, muy importante dentro de ese equilibrio y que para mí es fundamental. Si no existe el diseño bioclimático en la arquitectura, le falta una pata. Sí, sí, le sí. falta Sí. una pata. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con usted en que, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, en que la buena arquitectura tendría que ser un equilibrio entre todas las variables para construir el edificio, ¿no? Basado en su funcionalidad, ¿no? En lo que va a ser el habitante adentro y no solamente en lo que va a ser el habitante, sino todo el entorno, todo el contexto, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahí quizás hay una parte en la formación, en los planes de estudios, me consta, es carencia en los contenidos físicos. Ahora sí, físicos hablando de fenómenos de la física involucrados en las edificaciones. Es una realidad que hay mucha carencia en los planes de estudios yo creo que de la mayoría de las facultades, porque sí las he caminado, o sea, sí he ido a muchas escuelas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy egresado de la UV Jalapa, orgullosamente egresado de la Facultad de Arquitectura. Acabo de estar hace 3 semanas participando en un grupo de bioclimatismo. Y lo primero que me sorprendió, no de ahora, porque ya lo sabía, es que esa es una materia optativa. Sí. Y dije, no puede ser. No puede ser, tiene que ser sí, indispensable. O sea, solamente los 40 alumnos que se inscribieron en esa materia, pues van a ver algo, y además unas cuantas horas a la semana, cuando la parte bioclimática debería ser desde el primer día, desde el primer semestre, y estar implícita en toda la formación de la carrera, en toda la formación. Entonces, bueno, fue una crítica a mi querida escuela, ¿no? Que además es líder, ¿no? En la zona, en la región, al final de cuentas. Pero sí hay mucha carencia al respecto. En el momento en que se hace ver, o sea, se desmenuza, así un poco como los médicos y el cuerpo humano, así la anatomía. Entendemos al edificio más en su anatomía y también en su fisiología, en cómo se está comportando en relación al medio ambiente y a las variables del clima que intervienen en su comportamiento. Definitivamente estoy segurísimo de que todos los muchachos que están en formación se entusiasmarían. Claro. Porque estarían viendo más allá de esta premisa por la cual muchos se inscriben en arquitectura de es que dibujas muy bonito, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que menos interesa es que dibujes bonito, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ¿no? Si vas a artes plásticas, bueno, quizás esa cualidad sí sea importante, ¿no? Pero, bueno, es una expresión muy coloquial. Si dibujas bonito, podrías estudiar arquitectura, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Y pues no es eso. Entonces, bueno, esta parte de reconocer la anatomía, yo quiero ponerlo con esa analogía, pues, ¿no? La anatomía y la fisiología de las edificaciones darán una manera muy diferente de ver el por qué se toman las decisiones de cierta composición, porque además no coarta la parte compositiva ni expresiva o estética, simplemente la enfatiza y la pone en una lógica de respuesta a los contextos, a los sitios, a las orientaciones, a todas las variables que van a estar interviniendo en la edificación y a la toma de decisión de las técnicas constructivas, que es algo fundamental en la formación de los arquitectos. Si no sabes construir, bueno, desde mi enfoque, pues también estás adoleciendo de una parte fundamental para que puedas decidir ciertas cosas en términos de tu producto final, ¿no?
debes de ser muy buen técnico. Ujú, Esa es una realidad. Creo que el arquitecto es constructor. ujú. No, bueno, no creo. El arquitecto es Es constructor, constructor. sí. El- yo tengo conocidos que, pues, que sí se han expresado diciendo, bueno, a mí me gusta diseñar Ujú, y yo soy muy de gabinete. ujú. La construcción no me llama la atención. Bueno, para mí eso es una deficiencia dentro del conjunto complejo que es el quehacer arquitectónico, ¿no? Y justo esa es la siguiente pregunta, ¿qué es un arquitecto? Uh-huh. Un arquitecto, no sé, para mí es un conjunto, ¿no? O sea, no puede ser como dice usted, solo diseñador o solo constructor o solo dibujante. Uh-huh. Tienes que, como un todo, Sí. tienes que saber de todas estas cosas, tienes que hacerlas bien, ¿no? Tienes que estudiarlas. También para mí un arquitecto es un crítico, es un filósofo, tiene que ser muy analista, ¿no? Analizar todo el entorno, analizar al habitante, analizar eh, materiales, ¿no? Es demasiado lo que un arquitecto tiene que analizar, que tiene que criticar, que tiene que pensar para empezar con una raya, ¿no? Uh-huh. En un papel en blanco, ¿no? Y aparte de todo es un artista porque todas estas variables las tienes que unificar para hacer un todo, una sola cosa, que era lo que decíamos del avión, el coche, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene que ver, todo es importante. Uh-huh. Si no tiene la parte bioclimática o no tiene la parte de construcción, le falta una pata al arquitecto también, ¿no? Le falta ese todo, ¿no? ¿Qué opina usted que es un arquitecto? Sí, definitivamente el arquitecto sí tiene un compromiso social muy fuerte, entendiendo un poquito como parte de la respuesta que es un arquitecto. Bueno, es Uh-huh. una persona comprometida con dar una respuesta social en todos los sentidos. Y no por una parte de egocentrismo, Uh-huh. tratar de plasmar ideas forzando, aunque sacrifique a mi cliente, ¿no? Uh-huh. Porque en ese término de sacrificar, bueno, Uh-huh. quizás sí lo impacto en un momento dado con una imagen, donde la balanza estética ganó Uh-huh. y lo supe vender y le dejo un problema, ¿no? Uh-huh. Ahora le dejo un problema donde su recibo de luz le va a llegar de 20,000 pesos al bimestre, ¿no? Uh-huh. Y dices, eso ya no me corresponde, ya no es mi problema, ¿no? Pero sí dejas un caos en una parte operativa de un día a día de una familia, pues, ¿no? Que está viviendo un mal diseño, que puede ser impactante, que puede ser muy bonito, por decirlo en un término simple, pero definitivamente dejas un problema severo. Y no nada más hablando en términos económicos, de erogaciones económicas por consumos excesivos de energía, por un mal diseño Uh-huh. carente de lo bioclimático, pues, ¿no? Sí. Entendiendo que lo bioclimático es hacerlo muy eficiente a tu clima, sino también la parte de salud, la parte psicológica, física, orgánica de los usuarios, la puedes afectar Claro. y puedes generar un problema social, familiar, Uh-huh. porque en lugar de llegar hablando nuevamente Uh-huh. del género casa, de llegar a tu casa a cargar energía, batería, pues para tu siguiente día, tu casa es tu peor enemigo, ¿no? Porque llegas Te y enferma. te enferma, Uh-huh. te enferma, y en ese te enferma, pues las relaciones humanas de la familia definitivamente sí se afectan, sí se van degradando, ¿no? En una ocasión viendo un libro, Fran Leroy, el famoso arquitecto de los revolucionarios y pioneros de conceptos muy diferentes en arquitectura, estaba un texto con las palabras de él que decía, yo puedo hacer una casa, la mejor casa en esta época, y hacer que por esa casa la familia se desintegre. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Del impacto que puede tener Wow. Y de la responsabilidad La que tiene un arquitecto, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, el arquitecto al final sí debe ser un gran aliado de su cliente, también ponerlo en un término simple, para que, por un lado, la parte
importantísima que son las inversiones, que en nuestro país casi una inversión para una casa, pues son los ahorros de la familia, ¿no? Y para que para que por las inversiones se lleguen a los productos idóneos, que habla de ser muy honesto, ¿no? También. Y para que esas inversiones en estos productos idóneos, desde el enfoque económico, den como consecuencia un producto que realmente haga que se viva con una buena calidad de vida, en el sentido de lo que el edificio tiene que aportar, ¿no? Que tristemente el alto porcentaje de la ciudad no lo expresa. Yo recuerdo en la escuela, estando de estudiante, quizás tercer semestre, que tuve un maestro muy querido, Sánchez Juárez era su apellido, muy social. Fue muy interesante su taller porque nos hizo ver la realidad de México, de la marginación, de la pobreza, de las carencias. Y pues bueno, él enfatizaba esta parte de la responsabilidad que un arquitecto tiene ante una persona que te está confiando es un recurso y que está esperando una respuesta idónea para vivir bien, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo con eso. En la aviación, ven que, bueno, y también en los militares ponen las barritas estas de oro, ¿no? Que ponen sobre los hombros. Y eso es el peso en barras de oro de la responsabilidad que tienes. Y yo siempre he dicho que un arquitecto imaginariamente también debería considerar que tiene estas barras, porque es una gran responsabilidad social ser un arquitecto. Sí. Y a veces siento que los arquitectos no estamos conscientes de esta responsabilidad. Inclusive los habitantes no están conscientes de la misma responsabilidad que el arquitecto tiene, porque pues a fin de cuentas todos somos habitantes, todos estamos trabajando, durmiendo, viviendo en edificios, y un edificio enferma a una sociedad, ¿no? Sí. Entonces la importancia del diseño arquitectónico y del buen diseño arquitectónico, y en este caso hablando del bioclimatismo, que para mí es fundamental, es un principio que no entiendo por qué en las universidades en muchas universidades no es una materia indispensable, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser estudiante de la Universidad Cristóbal Colón y que lo estuve usted como docente. Y yo cuando entré a la universidad como estudiante no tenía ni idea de que existía la arquitectura bioclimática, ¿no? Y al principio me costó un poco de trabajo, o estaba un poco peleada con la carrera porque decía, es que construir es destruir y no me gusta esto. Digo, ¿dónde me metí? Porque esto no me está gustando. Pero cuando conocí al arquitecto de Enrique Sánchez Pugliese y me enseñó bioclimatismo, dije, entonces sí se puede hacer algo, ¿no? Sí se puede construir sin destruir, sí hay un porqué, la arquitectura sí tiene un porqué más allá de la estética, ¿no? Tiene una función, es importante, ¿no? Es importante socialmente, y entonces le vi la gran responsabilidad y la gran importancia de un arquitecto, y entonces fue donde me empecé a enamorar más de la arquitectura. Y cuando salí de la carrera, recuerdo mucho que fui a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque tenía curiosidad, ¿no? Siempre se habla de la UNAM como, bueno, la gran universidad de México. Dije, pues yo tengo que ir a ver qué hay allá, ¿no? Entonces fui, y yo sin saber que ellos tienen como edificios con talleres diferentes, ¿no? Como que tienen, y que cada edificio tiene un director diferente, y aparte hay un director general de la Facultad de Arquitectura. Yo llegué y inocentemente dije, a ver, ¿puedo platicar con el director? Me gustaría platicar un poco, a ver. Dice, no, él no está, pero está el director de este edificio, de este taller. De este taller, exacto. Entonces yo dije, perfecto. Y él me dijo, claro, con gusto, vamos a platicar. Y yo le dije, bueno, yo vengo de Veracruz, de la Universidad Cristóbal Colón, y bueno, siempre se ha hablado de la UNAM y yo quiero platicar un poco de arquitectura y esto. Y con mucho gusto me recibió, hasta me regaló un libro, me enseñó toda la universidad, salón por salón y todo eso. Y yo le dije, ¿y dónde está el laboratorio de bioclimatismo? No tenemos laboratorio de bioclimatismo. Y yo, ¿cómo? La UNAM no tiene laboratorio de bioclimatismo, y yo en Veracruz sí tengo un laboratorio de bioclimatismo, ¿no? Y yo, pero ¿cómo es posible? Para mí esto es indispensable. No puede haber un arquitecto que no conozca
el tema, ¿no? Y que no lo aplique en su diseño como algo indispensable y fundamental. Entonces me dicen, no, nos falta ese detalle, ¿no? Hoy en día tengo entendido que ya tienen un laboratorio de climatismo y tienen otros talleres de materiales y sustentabilidad. Pero en ese momento, cuando yo terminé, no existía eso. Y para mí fue un boom. Dije, entonces sí vengo de una buena universidad y tengo buenos docentes. Y la verdad es que cuando yo hablaba de arquitectura con otros arquitectos que venían de otras universidades y yo les hablaba de arquitectura y de lo que yo aprendí en la universidad, para mí era un orgullo hablarlo y no entendía, y hasta la fecha no entiendo, por qué muchas universidades no lo ponen como fundamental. Sí. ¿A qué se debe? ¿Qué será eso? ¿Qué le falta? ¿Le costó trabajo a usted meter el laboratorio en la universidad? ¿Cómo fueron estas pláticas? Pues eso está muy simpático. Mira, en séptimo semestre de mi licenciatura, o sea, como alumno, yo me rebelé en el buen sentido. Pues en fin, bueno, es como que es la esencia. Si no, la esencia de la universidad. No eres estudiante, ¿no? Si no dices lo que piensas, ¿no? O sea, es parte para mí como debería de ser, ¿no? Entonces le comenté al director del taller, que además era de los maestros líderes, poco comprendido en aquel entonces por sus métodos, que para mí eran muy interesantes. Y le hice ver que el ejercicio que nos quería poner, que nos estaba planteando para el séptimo semestre, yo ya no lo voy a hacer. Y él como profesor inteligente, es más, es una persona que su especialidad es la pedagogía del diseño. Me dijo, me parece muy bien, haz lo que tú quieras. Tienes que hacer algo, obviamente, pero haz lo que tú quieras. Y así empezó. Así empezó, con una inquietud muy personal y con atreverte a levantar un poquito la voz, ¿no? Y entonces empecé a caminar un poco el campus ese día y entré a la Facultad de Física porque había un congreso. O sea, entré sin gafete, pues, ¿no? Bueno, yo entré. Yo entré. Y en la Facultad de Física estaban hablando de energía solar, principalmente de fotoceldas. Y yo ya traía cierta inquietud con esto de la energía solar, que igual era parte del plan de estudios, ¿no? Pero ahí hubo una parte de entender lo que de manera más concreta, pues, ¿no? Y ya regresé y le dije al profesor, voy a empezar a investigar sobre el uso de la energía solar y lo voy a aplicar en un proyecto de estas características. Y a él le entusiasmó. Me dijo, pues qué bueno, porque va a ser algo novedoso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya no me he detenido, ¿no? O en otras palabras, antes se escuchaba el término arquitectura que usa energía solar. Y así se fue dando una serie de adecuaciones hasta llegar al término bioclimático, pero que tiene que ver con esta misma esencia de los fenómenos físicos, ya sea aplicados en tecnología como puede ser un panel, porque esos mismos principios de los colectores solares, pues es lo que pasa en la conversión térmica de una edificación, en los materiales, en las configuraciones, en las formas, en las orientaciones y demás. Y hice mi tesis al respecto. Es más, fue la primera tesis en la UV Jalapa de características bioclimáticas y experimental. Implicó hacer un modelo experimental, que también era parte de lo que este maestro quería enfatizar en la carrera, hacer experimentación, que se hacía de alguna manera más en el ámbito constructivo. Pero no vas a hacer un ladrillo de paja, ¿no? Más en la cuestión de construcción, ¿no? De materiales. Y para mí fue una tesis que me dejó mucha satisfacción,
Y al poco tiempo, de un tiempo quizás al mes, llega un cartel a la facultad sobre la maestría en arquitectura solar en la Autónoma de Baja California, la primera maestría que se abrió en México. Sobre arquitectura solar era el término. Y pues me fui, ¿no? Sí, metí mis sin pensarlo mucho. Sin pensarlo mucho y viendo a ver pues cómo me iba a mantener allá, ¿no? Siempre estaba el respaldo de saber que los papás iban a apoyar, pero bueno, fue también lanzarse un poco hacia la aventura. Fue una experiencia muy interesante porque el mismo contexto climático extremo de la ciudad de Mexicali fue como vivir un experimento todos los días, ¿no? Si vas con esa mentalidad, claro, al final de cuentas, ¿no? Y cuando regreso, sí, pues yo sí traía esta venita de ser profesor, ¿no? Entonces fui al Colón, toqué la puerta, me atendió el director en turno y como siempre, ¿no? Bueno, déjame tus papeles y yo te hablo, ¿no? Y obviamente no me habló. Digo obviamente porque bueno, conocía a la persona y sabía que no me iba a hablar, ¿no? Lo cambian de director, toma la dirección un maestro formado en la UNAM con una mentalidad pues, más abierta. Y me invita a dar una plática. Y dimos una charla interesante, la tengo muy clara. Y a partir de la plática, cuando acabó me dijo, necesito que des clases. O sea, él me invitó y entonces a partir de ahí, él no me ofreció una clase, la creamos, ¿no? De una que había semejante, bueno, la complementamos y entonces prácticamente llevamos el tema bioclimático a la universidad. O sea, me hice mi materia. Crearon la materia. Se creó la materia y ahí empezó un poquito esta parte, esta efervescencia, porque bueno, en el Colón y mucho a partir del arquitecto Freire que daba en diseño básico, entendiendo primer y segundo semestre, le empezó a gustar también toda esta parte y empezaba a meter estos conceptos en sus ejercicios desde primer semestre y así se fue dando. Entonces llegó un momento en que, aprovechando un poquito la posición de director, le dije al rector, quiero armar un laboratorio de bioclimatismo y voy a dividir un salón. Y él me dijo, ¿cómo que vas a dividir un salón? Porque un salón pues es venta, ¿no? Claro. Digo, pues sí. Pero yo creo que me tenía confianza. La cuestión es que lo dividí. Y entonces, bueno, era un laboratorio chiquito, a la mitad de un salón, o sea, más o menos 3 metros 60 de ancho y 7 metros de largo. Esa era la parte así rectangular del área de superficie de piso. Y lo primero que tuvimos, aunque ya habíamos hecho algunos modelos experimentales en los veranos, que le llamaba Veraneando con la Ciencia, tuvimos un primer aparato que adquirí a un especialista en Colima, que es un simulador de trayectoria solar que se llama Heliodón. Es arquitecto de familia que hacían relojes solares para parques. Pues él direccionó también un instrumento para la didáctica de la enseñanza de la arquitectura. Nos hicimos buenos amigos porque estábamos como en la misma frecuencia. Y posteriormente, bueno, fuimos haciendo por productos de tesis, por productos también de la parte de la enseñanza de la materia de bioclimatismo, modelos experimentales, llamados modelos iconográficos, a partir de este maestro que tuve en Jalapa, Joel Olivares, que prácticamente pues fue quien impulsó estos conceptos de la experimentación hacia el diseño arquitectónico. Mucho en la estructura y mucho en composiciones. Podríamos decir que yo le puse la parte física a esos modelos, ¿no? Que actualmente lo seguimos haciendo.
y es parte de lo que participamos en esta Universidad de Jalapa. Ese laboratorio chiquito empezó a llenarse. Esa es la palabra, ¿no? Empezamos a adquirir instrumentos también. Y empezó a vender, por decirlo de una manera simple, bien, vamos. Si iban muchachos de prepa para conocer la escuela, les llamaba la atención el laboratorio. Si iban papás, les llamaba la atención. Al grado de que su primer movimiento fue quitar la pared divisoria y tener el salón completo. Porque también las autoridades empezaban a ver que era un producto pues que no cualquier escuela tenía, ¿no? Tristemente, ¿no? Tristemente, porque la UNAM era para que tuviera un super laboratorio, el TEC de Monterrey, en fin, todas estas sellos pesados, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión llegaron dos autobuses de la Ibero de la Ciudad de México, andaban en esta zona, fueron a conocer el Colón, también gracias a una arquitecta que en ese momento participaba, que se llama Susana López, muy talentosa, y le mostramos el laboratorio y los modelos que ahí se estaban haciendo y quedaron muy, pues sí, impactados, realmente sí. Entonces, bueno, en eso coincidimos, en sentirse orgulloso de la escuela en la que estás ayudando a formar, ¿no? Tanto como escuela, como al muchacho que quieres que sea un buen arquitecto, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, fue una época interesante de consolidación, pero donde el común denominador era lo bioclimático, ¿no? O sea, que los bonitos productos de diseño tuvieran esta congruencia y este lenguaje de justificar por qué las cosas estaban puestas ahí, ¿no? Y en consecuencia los productos de proyectos pues resultaban ser muy atractivos y fácilmente explicables en el por qué eran de esa forma, ¿no? Y bueno, seguía teniendo buen impulso el laboratorio, y después de medio salón, que tuvimos un salón completo, pues la fase final fueron pues 2 salones y medio, o sea, creció, y fue la parte última que dejamos, cuando tomé la decisión ya de salir del sistema de la escuela, pero que nos da orgullo haber dejado algo, ¿no? De no haber sido simplemente un empleado que pasó y listo, ¿no? Sino ahí hay algo que dejamos, que siempre me ha gustado eso, dejar algo, y no en un sentido sangrón, sino bueno, al final como que es parte de la esencia de ser arquitecto, ¿no? Pues deja un ladrillo, ¿no? Deja algo que dé continuidad a algo que sabes que es bueno en este caso para la escuela, ¿no? Para la escuela, para los arquitectos, los futuros arquitectos, y también para los habitantes. O sea, para mí ese laboratorio, o sea, es un gran logro académico, ¿no? que usted hizo en la universidad, pero también, bueno, yo como estudiante le puedo decir que me impactó mucho la materia, me impactó mucho tener un laboratorio ahí, y me ha impactado mucho también afuera, ¿no? Ya cuando salí y enfrentarme a la realidad de lo que es ser un arquitecto, y darme cuenta de la responsabilidad que tenemos como arquitectos. Ese laboratorio pues es importante, es un legado muy muy importante para arquitectos y para las habitantes. No sé si me explico en el hecho del impacto que tiene un laboratorio en una universidad. Sí. O sea, el impacto no solo es al alumno, sino a todos los que el alumno, ¿no? Él va a ser arquitecto de muchas personas, y todas esas personas van a tener un impacto en sus vidas, ¿no? Eso es un impacto en cadena, ¿no? Por así decirlo. Una reacción en cadena, sí. Exacto. ¿Qué opina de las casas en serie? De estas casas en serie que se hacen, no sé, de Infonavit, o no solo de Infonavit, de desarrolladoras que agarran y hacen una casa modelo y copy-paste
todas estas, Sí. y ninguna está diseñada bioclimáticamente, ¿no? O sea, Sí. simplemente no podría estar diseñada bioclimáticamente una casa en serie, porque desde mi punto de vista, pues van orientándose diferente, ¿no? O a lo mejor una sola línea así, ¿no? Pero la línea de enfrente ya no puedes hacerle mirror, ¿no? Porque el sol impacta diferente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opina de estas casas? ¿Y se puede hacer arquitectura bioclimática en casas en serie? Sí, totalmente. Sí. Esa es parte de la respuesta que se tiene en la producción de los viviendistas. Uh-huh. Pues la prioridad es el negocio. Claro. Tristemente. Uh-huh. O sea, hay un desbalance ahí en la parte de inversión y utilidad y apoyo de gobierno. Entendemos esto del Infonavit, en fin. Que en consecuencia lo que se genera es un prototipo que optimice la parte económica, sin importar el usuario. Esa es una triste realidad. Y en el momento en que se genera un prototipo que cae dentro del esquema de, ok, si voy a hacer negocio, hablando en cuestión de costos, pues bueno, lo replico igual en Tijuana, en Mérida. Aún peor. En la ciudad que sea, ¿no? Porque bueno, vemos lo mismo construido en todo el país, ¿no? En algún clima pues no va a haber problemas, ¿no? Dirían los jalapeños, bueno, aquí no tenemos tanto problema, aunque ya empieza a haber problemas, pero no es tan severo, pues. Pero dirían, no sé, quizás en Mérida, acá sí tenemos problemas, ¿no? Terribles problemas ahora. Exacto, ¿no? Y la parte bioclimática no coarta que pueda haber un prototipo y que pueda haber el concepto de hacer casas en series, haciéndole un pequeño ajuste al concepto. O sea, serie no debe implicar que sean idénticas, sino que tengan quizás un 80% en común, por ejemplo, la estructuración, y un 20% de variables manipulables dependiendo del clima y en el mismo sitio dependiendo mi posición en el fraccionamiento, en la manzana, en la esquina, porque como dijiste hace un momento, unas van a tener incidencia de radiación solar como un primer agente térmico dentro del mundo del bioclimático a tales horas y otras la van a tener en otro momento. Y si me quedo con un solo prototipo al cual solamente estoy girando, pues unas tendrán la suerte de que coincidan, ¿no? Coincidan ciertos agentes de manera favorables y seguramente el 90% no. Cuando yo fui contratista mucho tiempo con un cuñado que también era arquitecto, que es arquitecto. Tuvimos una constructora y una parte de lo que construimos fueron algunas manzanas aquí en Veracruz, en la zona del Coyol, pero proyectos que te daba el Instituto de la Vivienda, simplemente lo ejecutabas. Hace muchos años. Pero yo cuestionaba mucho que sí marcaban diferencias sí querían marcar diferencias en las fachadas, para que la casa de junto pareciera que era diferente, pero con adornos. O sea, eran así el merenguito, ¿no? Siempre les dije así como el adorno. Sí. Y esos adornitos eran caros. O sea, era una inversión absurda por expresar la diferencia. Entre comillas, la diferencia, cuando con ese dinero se podían hacer adecuaciones en las cubiertas, por ejemplo, para optimizar un fenómeno físico de convección, de movimiento de aire, que cayera en una estrategia bioclimática, conocidas como pasivas, o sea que por el propio edificio está funcionando, y era mejorar la calidad de habitabilidad de las casitas, y no solamente tener un adorno, ¿no? Como un ejemplo de que sí es factible. Claro. Incidir en buenos diseños sin
entendiendo, sí, entendiendo la lógica de lo que una dependencia federal tiene que administrar a nivel del país, y que entonces la seriación, bueno, es un concepto que no se puede perder tan abruptamente, pues, ¿no? Pero no la repetición, ¿no? O sea, creo que es como una confusión de entender esto de casas en serie, cayendo en el concepto de las de interés social. Las que caen ya en interés medio alto, que también se da mucho, pues igual, la premisa, creo yo, que la que gana es el negocio por el negocio, y un poco el alarde del atractivo del objeto arquitectónico, ¿no? Las vidrieras pues venden, o sea, en términos de fachadas, pues de una imagen de un edificio, el vidrio vende. Vende, esa tecnología pues sí es atractiva, pero si se usa de manera pues muy arbitraria en relación a cómo le incide la radiación solar sobre una superficie vidriada, pues bueno, en consecuencia nuestras edificaciones van a tener problemas energéticos y problemas de habitabilidad totales, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se le cede todo a, pues pongo equipos, pongo motores, pongo aire acondicionado, pero ahí, bueno, ahí somos como diseñadores, como arquitectos, seríamos cómplices de degradar naturaleza, porque estamos haciendo edificios que están derrochando, demandando demasiada energía para hacerlos habitables, y por lo tanto derrochando, ¿no? Y entonces por eso una dependencia como la Comisión Federal de Electricidad pues definitivamente está sobrepresionada, y quien paga toda esta demanda pues es la naturaleza, ¿no? La naturaleza y también nosotros, ¿no? Hoy en día ya vamos a empezar a sentir, ¿no?, estos apagones que hubo hace poquito, y que vamos a, pues como dice CFE, va a sufrir estos estragos de nuestro propio consumo, ¿no? Sí. Y ahí es donde cae la responsabilidad del arquitecto también. Sí. Pero no quiero darle toda la responsabilidad al arquitecto, creo que también el habitante tiene que levantar la mano y decir con tu arquitecto personal, cuando vas a construir tu casa, oye, quiero que mi casa sea eficiente energéticamente, ¿no? Y no hablando en términos de máquinas al principio, ¿no? Sino en términos de diseño. Mi diseño arquitectónico quiero que sea eficiente en energía, ¿no? Y ya, bueno, tal vez en calores extremos o en fríos extremos, bueno, le agregamos las máquinas, ¿no? Te apoyas. Te apoyas con ellas, pero que en sí el edificio no todo el año tenga el aire acondicionado o no todo el año tenga la calefacción, sino que sea lo más eficiente energéticamente posible. Y como usted bien lo decía, no solamente lo va a agradecer el habitante, sino la naturaleza, el entorno y consecuencia toda la sociedad, ¿no? Sí, como, o no sé, a mí me avergonzaría un poco ser cómplice de eso, o sea, trabajar para mí en una compañía donde se hacen estas casas, donde no se piensa en el usuario, sino solamente en términos económicos, pues sí es como dice, ser cómplice de algo que no va con el compromiso social que tiene un arquitecto. Exacto. ¿No? También creo que el habitante, ¿no?, el usuario, pues desconoce completamente que puede existir, o que su diseño puede existir en términos energéticos, y que puede ser confortable para él físicamente, psicológicamente, ¿no? Que el edificio puede ser su mejor aliado para su vida, ¿no? En términos de que va a habitarlo, va a trabajarlo, va a vivirlo, va a dormirlo, como bien decíamos. El habitante ignora que dentro de la arquitectura existe el término arquitectura bioclimática, y que se puede desarrollar, ¿no? Y que el arquitecto, si tú le dices al arquitecto, por favor, desarrólleme mi arquitectura de una manera eficiente, se puede hacer. Creo que en parte es una ignorancia, ¿no?, de parte de los usuarios, y creo que es importante que el tema del bioclimatismo se sepa, se conozca, y que las personas sepan cómo pedirlo, ¿no? O sea, saber decirle al arquitecto, a lo mejor después el arquitecto va a decir, oye, esto no me lo hicieron en la escuela, entonces las universidades van a decir, oigan, lo necesito como materia en mi universidad. Entonces, siempre es una cadena, tanto, yo creo que usted ya empezó con un paso en la universidad,
hacia los arquitectos lo van a difundir a los usuarios, van a decir, oye, existe esto. Pero también si el habitante no lo dice, porque el habitante muchas veces no le importa o no tiene conciencia de que su casa le puede perjudicar, ¿no? Entonces, como dice, se va por la fachada, se va por lo que se ve bonito. Entonces van a un lugar donde hay, no sé, 19 viviendas que desarrollaron y te dan 4 fachadas diferentes a escoger, ¿no? Y dicen, no, pues yo quiero esta, y a lo mejor esta tiene garage, ¿no? Se van escogiendo así, pero completamente se olvidaron de la eficiencia energética, del confort humano, porque desconocen que eso puede existir y también desconocen que el bioclimatismo o este tipo de diseño no está peleado con la estética, ¿no? Exacto, sí. No están peleados, sino completamente pueden ser aliados y todo lo contrario, sino la estética va a tener un fundamento, puede tener un fundamento dentro, un porqué, ¿no? Y bueno, es importante que los usuarios, los habitantes conozcan el término bioclimatismo y que los arquitectos también lo difundan a su gente. Muchas veces, como tienes esta anécdota de arquitecto de que viene un cliente y te da una foto de Pinterest y dice, es que yo quiero mi fachada exactamente como está aquí, ¿no? Y bueno, en mi caso es así como... Gracias. Como... ¿Cómo le explicas, no? ¿Cómo empiezas con ese término? Entonces empiezas a irle metiendo el término... bueno, llegan y me dicen, mira, es que quiero este cristal, ¿no? Aquí. Y le digo, okay, lo primero que le digo es, mándeme dónde está su terreno, cuál es su localización geográfica. Para a partir de ahí, yo le vamos dando la orientación y le empiezo a explicar un poquito de la incidencia solar, de la orientación de las ventanas, de los vientos, todo eso. Y la gente muchas veces, eso se puede hacer, sí. Y yo siempre les digo, un buen arquitecto le va a decir que todo esto se puede hacer en su casa, ¿no? ¿Qué opina de todo esto, Arqui? ¿Qué experiencias ha tenido usted con los usuarios? Sí. O con los clientes. Sí, lo que acabas de decir lo vivimos todos los días. Sí. Y tienes razón. Hay un desconocimiento, y más que lógico que haya un desconocimiento de la población en general, del fenómeno constructivo, proyectual, en términos de su eficiencia bioclimática. O sea, no lo hacen de mala fe. Exacto. Esa es una realidad. Yo recuerdo una plática en Coatzacoalcos, cuando se terminó, se acercó una señora a decirme, oiga, entonces yo sí puedo hacer que mi casa no sea un horno, porque no nada más es mi casa, es todo el fraccionamiento, porque todas las casas son iguales. Digo, sí, definitivamente se puede resolver, o aminorar, o qué sé yo, pero puede tener algo positivo. Pero es un ejemplo de, sí, hay un desconocimiento totalmente. Y sí he tenido vivencias interesantes de partir de un proyecto o de las primeras pláticas con el cliente, donde lo que menos estamos hablando es de su programa arquitectónico, o sea, que es casi siempre lo primero con lo que se platica, ¿no? Decir el programa, bueno, tantas recámaras, qué sé yo, ¿no? Sino de darles un panorama de la lógica de construir en un sitio con las congruencias en las tomas de decisiones de por qué será con tal material, por qué será de tal configuración, por qué tendrá cierto giro en su terreno, qué sé yo, ¿no? Y esa parte creo que es una manera interesante de establecer un diálogo en pro de terminar con un proyecto exitoso, con una buena síntesis, ¿no? Arquitectónica, el poder crear un poquito de cultura, ¿no? En todo lo que el potencial que tiene la arquitectura para hacerla lo más congruente y lógica posible, ¿no? Que es parte de la esencia de lo bioclimático. Un buen ejemplo en los famosos premios Pritzker
O sea, el Nobel de Arquitectura, que normalmente se daban a obras espectaculares, aeropuertos, en fin. Bueno, ha cambiado. Y creo que el año antepasado, el Pritzker se lo dieron a un arquitecto de África. Soy malo para esos nombres, pero bueno. Sí, yo también, pero sí conozco el... Y para mí es un super Pritzker. Sí. O sea, un arquitecto que enfatiza desde su origen, de donde el poblado donde él nace, esta importancia de lo social, primero. Arquitectura que sirva, que ayude a la gente. Y después en los proyectos que desarrolla, tienen todo un valor estético, sin que la estética sea su objetivo, sino el objetivo es la funcionalidad integral de todo el fenómeno edificatorio. Y bueno, es mi Pritzker consentido, este arquitecto. Dievedo Francis Queré. Exacto, ¿no? Claro, soy muy seguidor de otro Pritzker, que es el italiano Renzo Piano. Sí, me encanta. De otro momento, de otra época, pero también muy consciente a las cuestiones medioambientales. Y sin embargo no soy, todos me impactan, pero vamos, no aplaudo mucho la parte del deconstructivismo, ¿no? Hablando de un Frank Gehry, ¿no? Zaha Hadid. Ajá, exacto, pero todavía el deconstructivismo, pues para mí muy en la parte de simplemente expresar por expresar, ¿sí? Si esa parte, que también es muy válida, da una respuesta en términos de, bueno, está en esta tendencia llamada de constructivismo, pero tiene, en mi proyecto tiene una lógica, porque estoy creando, no sé, voy a decir un concepto, texturas. Estoy generando relieves, y los relieves me están proyectando sombras, y en consecuencia de la sombra, o la sombra es consecuencia de bloqueo de radiación solar, y si estoy bloqueando radiación solar, pues estoy reduciendo conducción térmica en esos envolventes, y entonces, bueno, puede haber... Una funcionalidad, tendría un porqué, ¿no? Ok, ahí yo le pondría palomita, ¿no? Desde mi enfoque pragmático, ¿no? Sí. Pero si es expresión por expresión, pues no, para mí sería como hacer un avión chato, ¿no? Sí, no, sí. Se volvería más una expresión artística, exacto, sí, que una expresión arquitectónica, ¿no? Sí, exacto, es ahí donde se puede desbalancear el compromiso que tiene un arquitecto. Estoy de acuerdo. Hablaba un poquito de Zaha Hadid, de la arquitectura ella es más proyectista, ¿no? Ella, proyectual. Proyectual, hace más esto. A mí me gustaba mucho verla, me gustaba mucho cómo ella ponía los materiales y cómo hacía todo esto. Sin embargo, yo sentía que carecía de funcionalidad. No conozco, nunca he entrado en unos edificios para poder decir. Sin embargo, yo veía los planos, me gusta mucho. Para mí es muy importante ver el plano y ver cómo está distribuido y poder, como que de alguna manera en la mente del arquitecto te metes dentro del espacio, aunque no lo conozcas, viendo un plano, ¿no? Entonces vas caminando por él y yo lo iba entendiendo y decía, pero no le encuentro la funcionalidad todavía al espacio. Sin embargo, se veía estéticamente muy bien. Me gustaba que rompía con lo tradicional, ¿no? Con lo lógico, con lo cuadrado, ¿no? Pero aún fantástico. así, sí, no, para mí es una grande Zaha Hadid. Sin embargo, yo sentía que le faltaba un poquito ahí esa patita de la que hablaba yo al principio, de la que hablábamos en esos términos. No sé no desconozco mucho si tuviera ella enfoque bioclimático o enfoque de sustentabilidad en sus edificios, pero muchos arquitectos justo se van por eso y bueno, los demás dicen, pues esto está bonito, estéticamente se ve bonito. Sí, y me pasa mucho que mucha gente me dice, mira, es que este edificio, no quiero decir ahorita los edificios que de los cuales me han dicho, ay, es que este está muy padre, ¿no? Lo has visto, ¿no? En la Ciudad de México. Y yo, no me gusta. O sea, no me gusta porque le falta el equilibrio. Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, le falta algo. Y le digo, para mí es una escultura habitable. Exacto. ¿No? Ajá, correcto. No es arquitectura de verdad, ¿no? Podríamos discutir sobre el tema,
pero no es arquitectura de verdad. Sí, esta frase de escultura habitable que queda muy bien en esas edificaciones formalistas. Y una expresión de los productos de Zaha Hadid, pues podían, si lo queremos asociar hacia lo bioclimático, podían ser muy aerodinámicas. El aerodinamismo pudo haber sido una pauta que justificara ciertas formas hacia la arquitectura proyectiva o topológica, en fin, ¿no? ¿Está construyendo ahorita Arqui? Sí. Acabamos de terminar pues podría decir terminar, colocar un piso, pues no está acabada. Sí. Una experiencia interesante. En el fraccionamiento de La Rioja. La palabra es loft, o sea, entendiendo esos espacios multifuncionales con un objetivo más de descanso. Pero es interesante porque para alcanzar la inversión del terreno y demás se asociaron. O sea, son copropietarios. Okay. Y en esa copropiedad, y además para tener el visto bueno el fraccionamiento, pues es un proyecto que yo le llamé binomio cuadrado perfecto. Porque son dos cosas. O sea, son dos loft con apariencia de una entidad. O sea, tú ves un solo objeto, porque el reglamento no te permite hacer dos dúplex, cosas así, ¿no? Pero el mundo interno son dos ambientes. Muy interesante. Sí, y en consecuencia a esa estrategia, cada loft tiene ya como claro libre 3 metros 60 centímetros. Que sale un poquito la anécdota por el hecho de que nadie cuestiona los 3 metros 60 centímetros. O sea, cuando estás ahí en esos espacios, por la manera como están solucionados, con los muebles integraditos y demás, pues no cuestionas 3 metros. Claro. Si hubieras partido de, les van a quedar en 3 metros 60 centímetros, quizás se hubiera visto como un problema. No, pues no vas a caber, qué sé yo, no va a ser funcional. Entonces, bueno, ha sido una experiencia interesante. También por este otro punto de cómo lo hacemos lo más económico posible, que es donde entra esta parte que a mí me emociona mucho, que es la de construir. O sea, cómo puedo optimizar costos obviamente sin afectar calidad, al final de cuentas. Y la otra parte interesante que tiene es que los elementos que están en su disposición, pues obviamente uno de ellos es para deflectar viento, que es una cualidad bioclimática, o sea, deflectar entendiendo desviar, canalizarlo y desviarlo, comprimirlo en una abertura, en esa parte donde se comprime, bueno, lo aceleras porque hay un efecto llamado un efecto Venturi. Hay una doble altura que genera otro tipo de manejo con las estratificaciones del aire caliente, hay succión de ese aire caliente. O sea, todos los elementos que la están integrando, como los aviones, tienen un argumento o tienen una justificación, ¿no? Cuando se estaba levantando el deflector, que está en la colindancia, y que al estar en la colindancia también te está dando una definición de orden. Es una pauta de diseño, es como tu fondo. Pues alguien me decía, es que está muy alta la barda. Digo, no. No es una barda. Es que no es una barda, es un deflector. Que está en la orilla es otra cosa, ¿no? Porque eso, pero no es barda, ¿no? Entonces, bueno, ahí es esta parte de cambiar el cómo entender las cosas, claro, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, si las veo más como este tipo de proyectos, como experiencias experimentales, al final de cuentas. Su experimento real. Sí, exacto, así es. Que ahorita lo mandamos a un concurso. Padrísimo. A ver, ahí luego salen, ¿no? Todos estos premios. Sí. Y pues bueno, estamos en eso, ¿no? Estaría muy interesante ir a verlo y firmarlo, ¿se puede? Pues sí se podría.
sí, sí se Que podría. nos platique un poco cómo está o alguno otro de sus diseños que usted considere que diga Sí, esto lo tiene que conocer la gente. pues sí, porque por ejemplo la casa de ustedes es que ya tiene también muchos años, ¿no? El, pues es una casita de 4 metros de ancho, porque se hizo bajo el mismo concepto, o sea, un terreno que mi cuñado y yo compramos, la mitad fue para la oficina, la otra mitad fue para la casa. Y son buenos ejemplos en el sentido de que caes en un esquema de interés social. O sea, son buenos ejemplos porque están dando la pauta de que la parte bioclimática no implica más costo. Claro. O sea, que no hay una relación directa con, voy a gastar más. No es eso, ¿no? Y al ver estas casitas relativamente económicas, pues creo que dan más confianza de que es alcanzable. Simplemente es tener un poquito más de conciencia del qué hacer o del cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre conocerlas, pues creo que pueden dejar una inquietud en afán de esta culturización a la ciudadanía, ¿no? Al final de cuentas. Porque bueno, sí, lo podemos platicar mucho, pero no, hay que verlo. Arquitectura hay que verlo, hay que vivirlo, hay que estar ahí, ¿no? Pues sí, estaría muy interesante si nos hace el favor de que podamos visitar su casa y algunos de sus proyectos y que nos los vaya explicando, caminarlo, vivirlo, ¿no? Todo esto y... Sí. A mí además sí me gusta, ¿no? Esta, por ejemplo, la casita, yo siempre le he dicho la casita. ¿La habita actualmente? Sí. Es nuestra casa, ¿no? En alguna ocasión se platicaba de, bueno, podernos cambiar de dirección y mis hijos me decían, pero harías una casa idéntica. Ojalá esta tuviera ruedas. O sea, a ellos les gusta. Lo decían desde chiquitos, ¿no? Les caía bien siempre les cayó bien la casita, la casa, ¿no? Eso es arquitectura buena para mí. Sí. Y se tuvo una experiencia simpática cuando se hizo la primera Bienal de Veracruz, que fue un primer impulso que hizo el Colegio de Arquitectos hace muchos años, que es una de las que están ahí referidas. Y yo metí la casita la metí al concurso, ¿no? Y al final estaban empatadas para la toma de decisión del jurado esta casa chiquita, esquema de interés social, con una residencia de otro arquitecto. Era la casa que habitaba otro arquitecto. Muy bonita, en la zona de Playa de Vacas. Entonces eran dos esquemas de costos diferentes. Y el jurado decidió no quedarse con las imágenes fotografiadas, como normalmente son. Y hablábamos de un jurado muy muy calificado. Okay. A nivel de la zona era el arquitecto Murillo y quien estaba en turno como presidente del Colegio de Arquitectos invitó de la Ciudad de México a la arquitecta Sara Toppelson, que es una arquitecta que acababa de dejar la presidencia internacional de la Unión Internacional de Arquitectos. O sea, es un personaje, ¿no? Y a otro arquitecto de la Ciudad de México. Y bueno, en nuestro local Murillo, ¿no? O sea, fue un jurado... Un top jurado. Sí. Y entonces un buen amigo que estaba también involucrado en ellos me habló para decirme el jurado y principalmente la arquitecta Sara Toppelson no quieren tomar una decisión con las fotos, porque es una realidad que las fotos, bueno... Sí, y más en arquitectura, como bien decíamos, no es lo mismo platicarlo, fotos, que habitarlo, no caminarlo. Y quieren ir a ver las casas para tomar la decisión. Eso fue, si no mal recuerdo, fue un domingo. Y claro que vengan, ¿no? Pero totalmente. Entonces, bueno, la anécdota chusca es que cuando llegaron yo estaba barriendo la cochera, tratando de levantar un poquito las cosas. Que se viera todo lo más limpio posible. Mi hijo Bruno, que es el tercero, pues quizás tenía como 2 años. Y ya cuando llegaron,
se bajaron del vehículo y yo les dije, bueno, pues bienvenidos. Van a encontrar algunas paredes con crayones. Claro. Típico, ¿no? Sí, claro. Y, Picassos. exacto. Y el arquitecto de México, o la arquitecta Sara, no recuerdo quién, expresaron, pues qué bueno, eso quiere decir que tiene vida. Uh-huh. Y yo le dije, mucha vida, ¿no? Uh-huh. O sea, ya había levantado juguetes y demás. Y entraron a evaluar, así a ver, explícanos. Uh-huh. No había mucho que caminar, pues de chiquita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Uh-huh. ¿por qué esto? ¿Por qué ¿Por aquello? ¿Por qué las cosas? Muy bien, se fueron. Yo los vi que fueron contentos, ¿no? Uh-huh. Y ya llegaron a la pues sí, podríamos decirle mansión. ¿Sí? Comparado con una casa Sí. más pequeña. Y los estaban esperando con un súper desayuno, porque Uh-huh. bueno, tenían todas las posibilidades. Claro. ¿No? Y al final, bueno, la decisión fue la casa chiquita. O sea, que fue así como le llaman en las bienales, ¿no? Es la oro y la Uh-huh. casa residencial fue la plata. Y bueno, ese fue el fallo, pero fue interesante que haya sido evaluada en vivo. O sea, sí la vivieron, pues, ¿no? Y el día de la premiación, que fue en el Museo de la Ciudad, pues invitaron, pues había un presidio importante, uh-huh. hasta el rector del Colón estuvo, ¿no? Uh-huh. En el presidio. Yo ahí metí a 2 categorías, a la casita, y metí el centro de lenguas, Uh-huh. el que ganó Uh-huh. en su categoría, que fue la que ganó, y metí dos tesis. Uh-huh. Y a una de las tesis, porque había categoría de, uh-huh. de tesis, de tesis. También ganó un premio. Y el segundo documento le dieron un premio especial porque fue el reporte de un servicio social, pero que se construyó en el colegio de posgraduados de la que era antes de la Universidad de Chapingo. Uh-huh. Y bueno, se hizo un prototipo a escala real, pues, uh-huh. con sistema constructivo alternativo, bambú, madera, palma, para inspirar a nivel rural. Uh-huh. Y eso lo hicieron 2 jovencitas muy talentosas, apoyados por nosotros. Yo me brincaba muchos reglamentos porque si no se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, siempre he sido así, ¿no? Pero bueno, le dio una estrellita a la escuela, pues, ¿no? Y pues resultó un evento muy emocionante para mí, ¿no? Porque pues todo lo que pusimos se llevó una estrellita. Wow. Y ya estando en el ambiente ahí del brindis, se acercó el arquitecto del segundo lugar y me dijo, a ver, explícame, ¿por qué me ganaste? Y yo, pues ven. Pues venga. Ya fuimos a donde estaban las láminas y le expliqué. Uh-huh. Él egresaba del TEC de Monterrey. Uh-huh. Uh-huh. Y le dije, se la voy a explicar y yo estoy seguro que no me la va a entender, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, no me la entendió, porque si yo le hablaba de inercia térmica, pues él no estaba diestro en ello, porque claro, en el TEC de Monterrey no llevaban nada de bioclimatismo, claro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo tenía yo muy claro, y entonces al hablar de gradientes térmicos, o sea, se le expliqué de esa manera, uh-huh, donde lógicamente como arquitecto tenías que entenderlo. Claro. Es como un diálogo entre médicos, uh-huh, ¿no? Exacto. Sí. Y ya, y bueno, además le gustó, ¿no? Al final le gustó, y su solicitud fue en muy buenos términos. Quería, uh-huh, saber simplemente porque su casa de muchos millones, claro, había ganado. Y sale el comentario porque después nos quedamos con que la mejor arquitectura es la más cara. Y no es así, ¿no? Por eso el ejemplo del africano, ¿no? Del Pritzker, claro, africano, donde su arquitectura es más que fantástica, ¿no? Sí. Por todo lo que aporta y por su valor social principalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poquito esa parte de anecdótica en el sentido de que la parte bioclimática no está directamente relacionada con inversiones
onerosas, ¿no? El sentido común, esa sería otra frase que cabe, ¿no? Sí. La buena arquitectura es sentido común. Es sensatez y sentido común, por eso la arquitectura bioclimática es el gran ejemplo. La arquitectura vernácula, perdón. La arquitectura vernácula es el gran ejemplo inspirador. Claro. Por eso un iglú es un iglú. Por eso un iglú aporta muchísimo. Por eso una palapa aporta muchísimo. Por eso un hábitat troglodita aporta muchísimo. Y de eso hay que aprender, ¿no? Exacto. Y era eso, sentido común. La respuesta estaba dada por sentido común, ¿no? Básicamente. A ver, ¿qué pasó? Se apagó. Todos vamos a seguir grabando, ¿eh? Okay. Bueno, pues las anécdotas. Las anécdotas son las más interesantes. Sí. A mí me pasó, bueno, que yo creo que a todos los arquitectos les ha pasado lo que decía de que una imagen no refleja, ¿no?, todo lo que es la arquitectura. Recuerdo que, bueno, yo le hablo a la gente, ¿no?, de Mies van der Rohe, de Luis Barragán, y cuando yo estaba estudiando y me platicaban de, no sé, de Luis Barragán, por ejemplo, y decía, bueno, pues sí está muy bonito, muy interesante, pero el día que fui a la casa estudio de Luis Barragán, que ya he ido como 6 veces, es un lugar donde tú entras y te enamoras, quieres estar ahí, quieres vivir ahí, ¿no? Entonces para mí eso es una buena arquitectura, de que llegas y no te quieres salir. Y también me pasó con Mies van der Rohe, que el arquitecto García Lucia nos llevó a Chicago. Exacto, sí. Y también se me hace algo súper acertado por parte de un director, que te lleve a conocer la obra del arquitecto, ¿no? Porque no es lo mismo hablarlo en la escuela o platicarlo, verlo en las fotos, en las revistas y verlo, que entrar al edificio, ¿no? Y recuerdo mucho que entramos a varios edificios de Mies, pero en especial está la casa de campo, que está toda completamente de cristal, no recuerdo el nombre, de la casa del lago, ¿no? Entras, te quitas los zapatos, ¿no? Y vas entrando y te sientes, estás adentro pero te sientes afuera, ¿no? Y esa sensación de estar dentro, cobijado, ¿no? En esta cajita de cristal, pero al mismo tiempo sentirte parte de lo que está afuera, y pocos elementos. Es completamente simple, menos es más, su frase de Mies. Y sí es así, o sea, te sientes, no necesitas más. En ese momento sientes que no necesitas más que lo que está ahí. Exacto. ¿No? Y ahí es donde entiendes a la arquitectura de una manera diferente, ¿no? Donde dices, esto sí es buena arquitectura. También me pasó con una amistad que tengo, que a ella la conocí por otra amistad, y nos invitaron a su casa para una fiesta de jóvenes. Ya había yo terminado arquitectura, nos vamos a su casa y yo desde que entro digo, esto lo diseñó un buen arquitecto. Y estaba la mamá ahí y me dice, le digo, oiga, ¿quién diseñó esto? Porque esto lo hizo un buen arquitecto. Y me dice, ¿lo notaste? Dice, porque muchas personas llegan aquí y me lo dicen, y pues muchas no. Los que me lo dicen son arquitectos. Y es raro que entre arquitectos puedas reconocer, sin conocer al autor, ¿no? Tú no conoces al autor, no conoces que esto, quién lo hizo. Tú llegas, entras y dices, esto es buena arquitectura, ¿no? Y justo hace rato le estaba diciendo ya no tiene batería, le estaba diciendo a mi amiga, por favor, dime el nombre del arquitecto, porque, ¿cómo se llamaba? Lo voy a buscar y le voy a decir, porque está aquí en Veracruz, esa casa, y hace rato dije, me voy a poner a buscarlo, y al parecer tiene varios edificios. Él es un arquitecto que ya falleció desde hace mucho tiempo, pero me encanta esa idea de que la arquitectura no se puede visualizar completa en una foto o en una explicación, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Tienes que vivirla, tienes que entrarla, tienes que sentirla. Y cuando lo que decían sus hijos de vas a hacer otra igualita, eso significa que es una buena arquitectura. No te quieres salir, estás ahí y dices, con esto me basta. Exacto. Aquí me siento cómodo, me siento a gusto, me siento cobijado.
Eso para mí tiene todos el point, ¿no? La checklist de lo que es una buena arquitectura, en el momento que entras y sientes el espacio. Exacto. Y te sientes bien, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ante eso, por ejemplo, en Mérida, bueno, estos arquitectos de yucatecos más reconocidos como, bueno, yo ubico muy bien a Duarte Aznar, Enrique Duarte Aznar. Obviamente es muy conocido Quijano. Bueno, hay como 5 que se escuchan mucho. Peniche. Pero sus productos son, los ves y dices, pues, es Mérida. Ajá, sí, definitivamente. ¿Sí? O sea, sí ejemplifican claramente este sentido común, sin que te digan es bioclimática y tampoco sé si cómo funcionaría, ¿no? En el sentido así estricto técnico. Pero su capacidad intuitiva, su lógica, que de alguna manera es como parte de lo que traes y por lo cual decides ser arquitecto, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, creo que ahí hay muy buenos ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí intentaron hacer un fraccionamiento muy de firma a un lado yendo hacia la Tampiquera. Y se pasa el Morro y después hay unas casas residenciales de la familia Ruiz. Pero bueno, ahí intentaron hacer que todo lo que se hiciera fueran arquitectos que tuvieran un reconocimiento importante. Y uno de ellos era el arquitecto yucateco Augusto Quijano. Yo conocí algunos proyectos que me mostraron, un exalumno del Colón que me los mostró. Y el proyecto del arquitecto Quijano es pues muy bonito. O sea, nuevamente por usar una palabra simple, muy bonito. Pero estaba en Veracruz, en un médano donde los vientos del norte son los predominantes, fuertes. Para mí la casa iba a desaparecer. Sí, o sea, la sentí muy, en ese sentido, como muy expuesta a una condición que creo que allá no se da, ¿no? Definitivamente no. Y entonces, ahí tendríamos que apuntalar un poquito el proyecto en términos del contexto como tal, ¿no? Que es un poquito este ejemplo de sí puedo ser altamente calificado, pero sí hay una responsabilidad de profundizar un poco más de investigación, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, definitivamente. Yo ahorita que estoy viviendo ahí en la ciudad de Mérida, para mí el sistema constructivo es completamente diferente, la cimentación es diferente, allá todo es piedra, allá me dicen, no, es que hay que cavar para llegar al Laja, y yo, ¿qué es Laja? ¿No? O sea, aquí ¿qué es Laja? Inclusive los conceptos arquitectónicos, términos arquitectónicos son diferentes, con los albañiles los términos son diferentes, ¿no? Hay conceptos que son lo mismo, pero lo dicen de manera diferente, todo es diferente, ¿no? Entonces ahí me siento como que, bueno, aquí yo no me siento arquitecta, ¿no? Porque desconozco todo esto. Entonces tienes que investigar, tienes que empaparte un poco del sistema constructivo, de los materiales de construcción. Ahí utilizamos el chucum. Sí. Para los recubrimientos, etcétera. Y está muy, muy de moda ahorita utilizarlo. También tenemos estas piedras grandes, ¿no? De hecho, tú vas allá a los pueblos y parece que estás en la ciudad de los picapiedras, porque todo esto es de piedras, ¿no? Y todo eso se puede aprovechar para hacer una arquitectura completamente bioclimática. Sí. Sin llegar a ser vernácula, ¿no? O sí, sea, ¿no? Exacto. Utilizando el principio de lo vernáculo de alguna manera, pero haciéndolo bioclimático, un poco más estético y contemporáneo. O sea, se puede hacer una combinación muy padre, que es lo que están haciendo los arquitectos yucatecos. Exacto, allá. Correcto. Y entonces eso hace que le dé un sentido de la región, ¿no? Pero al mismo tiempo está contemporáneo y al mismo tiempo está pensado, o sea, y entonces lo hace único, ¿no? Sí. Lo hace único, pero el arquitecto yucateco, como bien dice, si viene a Veracruz, tendría que conocer los materiales de la región, cómo pegan los vientos, la incidencia, no conocen. Allá pega un viento fuerte y dice que el fuerte viento, y salen las noticias, ¿no?
Ellos no conocen Nuestros nortes. nuestros nortes de Veracruz, ¿no? Sí. Y sí, yo lo he visto mucho también aquí, que llegan arquitectos, quieren poner construcciones de acero, ¿no? Ujú, Por ejemplo, para mí, el Foro Boca ujú. tiene estas puertas ¿De acero? de acero y Ujú. tiene, no, yo digo, creo que no conocían un poco mucho de que, Ujú. o sea, sí se pueden poner a lo mejor, pero a lo mejor le tienes que ver poner puesto un recubrimiento para barcos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, Sí. siento que muchos arquitectos llegan a un lugar sin la investigar, sin conocer, sin platicar con los arquitectos locales. Ujú, Puedes ujú. platicar como entre colegas y decirle, a ver, cuéntame Ujú, ujú. cómo se construye aquí, qué Ujú. es lo ideal, qué Ujú. materiales usamos, cómo es el clima, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, ahorita estoy en pláticas en Mérida Mm, con el director de la Náhuac, ujú, que es Duarte Aznar. ujú, El arquitecto, él me dice tocayo, ¿no? mm, Yo lo invité al Colón hace mucho tiempo. Bueno, hicimos un congreso que le llamamos Ambitectura, ujú, que fue creo muy exitoso. Y bueno, él fue quien abrió el congreso, ¿verdad? ujú, Y con eso de que tengo tiempo, porque ya no estoy ujú. en un sistema de... Ahora sí tiene tiempo. Ahora sí eh, parece que tiene tiempo, pero no, ¿no? exacto, estamos en diálogos pues para ver si hacemos algo allá, en la Náhuac, ¿no? Que lo que yo les estoy proponiendo son estos cursos Ujú, de 3 o 4 fines de semana, ¿no? ujú. Que le puedes llamar diplomado, le puedes llamar cursos de actualización, en fin, Buenísimo. sí. Y bueno, hay una buena, creo que hay una buena amistad que se hizo de una manera así muy Ujú, rápida ujú, en esa ocasión. Él estuvo toda la semana en el Congreso aquí en Veracruz y respeto mucho lo que hace, su trabajo, me gusta ujú, su trabajo. Y bueno, mm, es un poquito esto de estar buscando pues lugares donde puedas de alguna manera seguir dejando alguna semilla, ¿no? ujú, Eh, porque me consta que no necesariamente, aunque sea la náhuatl, ujú. profundizan al respecto, ¿no? Claro. Esa es una realidad. Participamos en la náhuatl de Jalapa eh, y bueno, te das cuenta que al final del camino, pues hay mucho campo todavía de Ujú, fértil ujú, para seguir dejando vamos a llamarlo una semilla importante ujú. que la arquitectura necesita, ¿no? Definitivamente. Esa es una realidad. Bueno, Arqui, pues para Ujú, comenzar, bueno, quiero decirle felicidades por todo el trabajo ujú, logrado hasta el día de hoy y quiero decirle que sí ha impactado en la vida de sus estudiantes. Yo soy una de ujú, ellas que, que ha impactado positivamente. Me enamoré de la arquitectura gracias a su materia ujú, y a su pasión por la ujú, materia. ujú, Y yo creo que esa pasión la ha reflejado en sus alumnos y creo que hablo por, si no es que ujú, todos, yo creo que ujú, todos los alumnos. Y me da mucho gusto que siga haciendo esa labor, ¿no? Aunque ya no esté como directamente dando clases a lo mejor en los talleres y todo esto, pero ujú, que siga impartiendo diplomados, cursos y todo eso. Yo creo que los arquitectos lo necesitamos. Los habitantes lo necesitamos la arquitectura bioclimática, necesitamos expertos y no solo expertos sino apasionados por el ujú, tema, ¿no? El ujú, hecho de que usted haya creado un laboratorio en una universidad habla de su pasión y su entrega por la arquitectura y su compromiso como arquitecto con la sociedad. ujú, Entonces, pues lo quiero felicitar por eso y quiero que sepa que aquí sí impactó ujú, y sí dejó su ujú, semilla y la va a seguir dejando, yo creo que a todos los estudiantes que tengan la oportunidad de ser sus alumnos. Entonces, bueno, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que en otra ocasión podamos platicar un poco más de arquitectura, a lo mejor otro tema y sobre todo poder aceptar una invitación a conocer su casa y a conocer sus proyectos ya de viva mano, ujú. sentirlos y practicarlos y tomarles algunos fotos, videos y que la gente los conozca y conozcan el concepto, ¿no? de Exacto, arquitectura bioclimática. excelente. Pues no, al contrario, siempre es muy bonito compartir experiencias y qué bueno que estás en esta iniciativa. Bueno, muchas A gracias, echarle muchas arquitecto. ganas. Gracias. Gracias. Gracias.